Buenos días, señores abogados. Damos inicio a la vista de causa rol 13.852-22, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del artículo 5º, numeral 3 del Código de Justicia Militar. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi Gajardo. Muchas gracias, señora presidenta. A Fojas 1, la parte requerente solicita la declaración de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la disposición legal ya indicada, la cual establece que, comillas, corresponde a la jurisdicción militar el conocimiento, tercero, de las causas por delitos comunes cometidos por militares durante el estado de guerra, estando en campaña, en acto de servicio militar o con ocasión de él, en los cuarteles, campamentos, vivaques, fortalezas, obras militares, almacenes, oficinas, dependencias, fundiciones, maestranzas, fábricas, parques, academias, escuelas, embarcaciones, arsenales, faros y demás recintos militares o policiales o establecimientos o dependencias de las instituciones armadas. Indica la parte requerente que mediante resolución de 13 de diciembre del año 2019, el señor fiscal militar letrado subrogante de Punta Arenas, señor Carlos Muñoz Letelier, decidió someter a proceso al coronel de ejército en retiro, Gustavo Alan López Rebolledo, y al coronel del ejército en retiro, don Rafael Andrés Villarroel Opaso, como presuntos autores del delito de malversación de caudales públicos. Agrega que con fecha 22 de noviembre del año 2021, el señor fiscal militar decidió cerrar el sumario y elevar la causa a la etapa de plenario, proponiendo imponer a la parte requerente la pena de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, accesorias legales de suspensión de cargo u oficio durante el tiempo de la condena y el pago de las costas de la causa como autor del delito de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233, número 3 del Código Penal. Señala asimismo que el 20 de julio de 2022, su defensa dedujo ante el quinto juzgado militar de Punta Arenas incidente especial de incompetencia por declinatoria y además contestó la acusación. Luego indica que por resolución del 23 de agosto de 2022, el tribunal rechazó este incidente al estimar que sí era competente para continuar conociendo del asunto, por lo que el 6 de septiembre del mismo año presentó un recurso de apelación ante la Corte Marcial, el cual se encuentra pendiente de resolución. La actora argumenta que existe una aplicación errada e inconstitucional del precepto legal por cuanto la resolución recurrida rechazó el incidente de incompetencia en cuanto se estimó que los señores Villarroel y López Rebolledo eran en primer lugar militares al momento de los hechos, cometiendo el delito con ocasión de sus funciones, y en segundo término, que si bien habrían cometido un delito común, este no se habría cometido en las funciones propias de un destino público civil. Señala asimismo que resulta necesario analizar adecuadamente las reglas de competencia atinentes al caso de Marras y por ello debe partirse por... Vamos a parar un segundo, un receso, por favor. Muchas gracias, disculpen. Reanudamos la vista de la causa. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Muchas gracias, señora presidenta. Retomo en el argumento de la parte requerente donde había quedado. En cuanto existe a su juicio una aplicación errada e inconstitucional del precepto legal, por cuanto a su juicio la resolución recurrida rechazó el incidente de incompetencia en cuanto se estimó que los inculpados eran militares al momento de los hechos cometiendo el delito con ocasión de sus funciones y que si bien habrían cometido un delito común, este no se habría cometido en las funciones propias de un destino público civil. Señala la requerente que resulta necesario analizar adecuadamente las reglas de competencia atinentes al caso de Marras y por ello partir por asumir dos presupuestos fácticos. Uno, que don Rafael Villarroel Opaso era militar al momento de los hechos y dos, que el delito de malversación de caudales públicos es un delito común. Refiere que la regla fundamental en esta materia viene dada por una parte por lo dispuesto en la norma legal cuestionada y además por lo dispuesto en el artículo 9 del Código de Justicia Militar, el cual dispone que, comillas, no obstante lo dispuesto en los artículos precedentes,
serán juzgados por los tribunales ordinarios los militares que se hicieren procesados de delitos comunes cometidos en el ejercicio de funciones propias de un destino público civil. En este sentido, recalca que resulta común en la jurisprudencia y en la literatura especializada identificar dos criterios sustantivos para restringir la competencia de la justicia militar. Por un lado, el criterio subjetivo, el cual dice relación con la categoría de personas susceptibles de ser procesadas en la esfera castrense, únicamente militares y nunca civiles, y por otro, el criterio objetivo, el que dice relación con la categoría de delitos que pueden ser conocidos por la justicia militar y que estos son solo delitos militares y no delitos comunes. Por ello sostiene que carece de toda lógica que una jurisdicción de carácter excepcional se aplique para tipos penales que no resguardan intereses militares. Añade la actora que el procedimiento penal y el sistema inquisitivo y secreto vigente en materia militar infringe el derecho de igualdad a contar con un juez natural y el derecho al debido proceso, todos contenidos en los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Constitución, y le conllevan a enfrentar al aparato de enjuiciamiento criminal en desventaja respecto de cualquier otro acusado que tenga la oportunidad de realizar su juicio de forma oral, bilateral y contradictoriamente, como contempla el actual Código Procesal Penal, estableciéndose así, a su juicio, una diferencia arbitraria que no obedece a ningún tipo de parámetro objetivo. Hago presente, señora presidenta, que este requerimiento fue acogido a trámite por resolución de la segunda sala el 14 de diciembre del año pasado a foja 115, ordenándose la suspensión del procedimiento, y fue declarado admisible por resolución de la misma sala a fojas 349 con fecha 6 de febrero del presente año. Se confirieron los traslados de fondo y el 1 de marzo pasado a foja 362 formuló observaciones el Consejo de Defensa del Estado solicitando el rechazo del requerimiento. Sostiene el Consejo que este libelo no propone un conflicto de constitucionalidad de la ley, sino de mera legalidad, toda vez que la impugnación referida al artículo 5º, numeral 3º del Código de Justicia Militar se sustenta fundamentalmente en que el ilícito que se le imputa al requirente y por el que ha sido sometido a proceso y acusado no debería ser conocido por la jurisdicción militar en tanto se trata de un delito común. Lo anterior indica queda de manifiesto en el hecho de que el propio requirente promovió ante el 5º Juzgado Militar de Punta Arenas y antes de presentar este requerimiento de inaplicabilidad, un incidente especial de incompetencia por declinatoria, el cual fue rechazado fundadamente por el tribunal, luego de establecer que el delito imputado al requirente fue cometido por militares, que el principio de ejecución del delito fue en recinto militar y que estos hechos fueron con ocasión del servicio y que en la especie no se verifica el supuesto contenido en el artículo 9 del Código de Justicia Militar, pues las funciones de los acusados corresponden a funciones de carácter militar. Enfatiza en este punto que esta magistratura ha señalado en reiterados fallos que la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad no se encuentra dirigida a resolver contiendas de competencia, existiendo remedios procesales en el plano de la mera legalidad para impugnar actuaciones de tribunales ordinarios o especiales. En este sentido, afirma que interpretar o determinar el sentido y alcance de la norma impugnada, resolver antinomias normativas, determinar la aplicabilidad al caso del precepto censurado o establecer la legislación de fondo aplicable son materias que escapan al conflicto constitucional que la Carta Política encomendó a esta magistratura. Traído los autos en relación a fojas 373, señora presidenta, se han anunciado para alegar los abogados de las partes. Es cuanto puedo señalar. Muchas gracias, señora relatora. Damos inicio a los alegatos. Por la parte requerente, alega don Ignacio Pavón Verdugo hasta por 10 minutos. Tiene la palabra, señor abogado. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señoría excelentísima. Con vuestra venia comparece para alegar el abogado Ignacio Pavón Verdugo en representación de don Rafael Villarroel Opaso. Es del caso, señora excelentísima, que esta parte, en representación del requirente, el señor Villarroel, solicitó que se declarara inaplicable por inconstitucional, en virtud del artículo 93, número 6 de la Constitución Política de la República, el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, por cuanto su aplicación al caso concreto, en específico, la causa rol 532-2022, seguida ante la Ilustrísima Corte Marcial, infringe lo dispuesto en los artículos 19, número 2, 19, número 3, inciso primero y sexto,
y también lo dispuesto en el artículo 5, inciso segundo, todos de la Constitución Política de la República, este último en relación con el artículo 8, numerales 1 y 5, y con el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muy sucintamente, su señoría excelentísima, simplemente a modo de contexto, como ya anticipó la señora relatora, efectivamente el conflicto que antecede a la solicitud de este requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad dice relación con un incidente de incompetencia por declinatoria que interpuso esta parte en representación del señor Villarroel para en primer lugar, el quinto juzgado militar de Punta Arenas, donde el señor Villarroel fue procesado y posteriormente acusado por un supuesto delito de malversación de caudales públicos. Se rechazó el incidente, nosotros apelamos y está pendiente el conocimiento de la apelación ante la ilustrísima Corte Marcial. Esa es la gestión pendiente en virtud de la cual nosotros solicitamos la inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Ahora bien, ¿por qué solicitamos que se declare inaplicable por inconstitucional dicha norma? En primer lugar, cabe señalar que existe tanto a nivel dogmático como jurisprudencial una tendencia a restringir la competencia de la justicia castrense por dos factores, por un factor subjetivo y objetivo. En ese sentido, tenemos que considerar que el factor subjetivo dice relación con el carácter de las personas que cometen los delitos, es decir, si una persona es civil, no puede ser conocido o juzgado por un tribunal con competencia militar. Y en segundo lugar, en cuanto al criterio objetivo, eso implica que se debe limitar la competencia militar a aquellos casos en que los delitos sean efectivamente militares, es decir, que haya un interés militar detrás del delito cometido que se está investigando y juzgando. Acá quiero realizar una breve prevención. Esta parte no busca que esta magistratura sea la que dirima la competencia, claramente, como fluye del traslado a cabo por el Consejo General del Estado, para nada. Lo que nosotros buscamos es que al momento en que la ilustrísima Corte Marcial resuelva efectivamente el incidente especial de incompetencia, la apelación del mismo, no se pueda considerar el artículo 5, número 2 del Código de Justicia Militar, por cuanto en la especie es inconstitucional. ¿Por qué? El artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar es aquel que se hace cargo de aquellos casos en que los delitos comunes cometidos por militares podrían ser excepcionalmente conocidos por los tribunales militares. En la especie existe una frase, que es la frase específica que nosotros entendemos que resulta inconstitucional en la especie, que es aquella que señala que los delitos comunes, en aquellos casos en que hayan sido cometidos en acto del servicio militar o con ocasión de él. Esa es la frase que nosotros entendemos que infringe lo dispuesto en los artículos 19, número 2, 19, número 3 y también el artículo 5 y segundo de la Constitución Política de la República. Nosotros tenemos que entender que los militares, como el caso de mi representado, el señor Rafael Villarroel, quien era un militar activo en ese minuto, son funcionarios públicos. Y como funcionarios públicos, no existe una justificación que permita que el carácter especial de un militar como funcionario público justifique que se modifique la competencia por un delito que también podría cometer cualquier otro funcionario público, en la especie el delito de malversación de caudales públicos, que es un delito común que está previsto en el Código Penal y respecto del cual no existe un interés militar al momento de la comisión del ilícito, no se infringen bienes jurídicos militares, sino que bienes jurídicos generales que busca proteger o cautelar el derecho penal. Por tanto, no se justifica que sea otro tribunal competente, distinto al que debería conocer estos casos tratándose de cualquier funcionario público. No existe una justificación razonable en este sentido. Entendemos que, por tanto, el artículo 5, número 3, en términos generales, infringe la igualdad ante la ley. Es decir, el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución Política de la República. Asimismo, entendemos que también infringe muy severamente el artículo 19, número 3 en sus incisos primero y sexto, es decir, en general la garantía del debido proceso. Nosotros entendemos que en este caso, como bien sabe su señoría excelentísima, la magistratura y la justicia castrense específicamente no permite garantizar adecuadamente los derechos fundamentales de aquellas personas que están sometidas al conocimiento de la misma. Entendemos que el ejército se sabe que es una institución muy jerarquizada, son los propios funcionarios del ejército los que finalmente terminan juzgando, acusando y resolviendo en estos casos, señoría excelentísima. Entendemos que no se satisfacen los requisitos mínimos de la garantía de un derecho al juez independiente, un juez imparcial, siendo los propios funcionarios de servicio activo del ejército los que tienen a su cargo la resolución de este conflicto. Entendemos que en ese sentido también se vulnera el debido proceso. Asimismo, también por aplicación del artículo 5, inciso segundo de la Constitución Política de la República, se vulneran y se infringen disposiciones de los tratados internacionales, específicamente lo que dispone
la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, numerales 1 y 5, y también en su artículo 24. Todas estas son alegaciones en términos bien generales, señora excelentísima, pero en este sentido me gustaría solicitar autorización para leer brevemente algunos extractos de una sentencia de este excelentísimo Tribunal Constitucional. Adelante, señor abogado. Muchas gracias. Es la sentencia del fallo rol 12.659 del 2021, que efectivamente acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar. Es una sentencia de fecha 24 de agosto de 2022 y entendemos que es una sentencia que se hace cargo de varias de las cuestiones que yo he expuesto hasta este momento. Así, por ejemplo, señora excelentísima, tenemos el considerando número 16, en el cual, abro comillas, señala, en suma, y desde una perspectiva general y abstracta, la existencia de una justicia especial, en este caso la militar, podría justificar la aplicación de algunas garantías procesales penales de carácter atenuado en relación a la justicia penal ordinaria. Pero esta particularidad exige excepcionalidad y, por lo tanto, requiere de distinciones y matizaciones. No da lo mismo que se esté en tiempo de paz o de guerra. No es irrelevante que se trate de un delito de naturaleza militar dirigido a proteger un bien jurídico militar que uno de carácter común. No es inocuo que la víctima sea civil o militar. Cierro comillas. También en relación a esta misma sentencia, señor excelente, encuentro que es bastante atingente para la especie. Me gustaría hacer lectura también a otros dos extractos de la misma. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. En su considerando 10º, también resolvió este excelentísimo Tribunal Constitucional que se vulnera sustantivamente la igualdad ante la ley, señalada en el artículo 19, número 2 de la Constitución. La magnitud de la diferencia de trato por la aplicación de la legislación común en relación con la militar es muy elevada. La justificación de la diferencia establecida por la ley ha de superar el estándar exigible para ser compatible con la Constitución, lo cual no sucede en el caso concreto, donde se denota de manera expresa una discriminación. Cierro comillas. Y por último, el último extracto de la sentencia de referencia, señoría excelentísima, es aquel que corresponde al considerando número 17, en el cual el excelentísimo Tribunal Constitucional resolvió lo siguiente, abro comillas, que, por otra parte, y tal como lo sostuvo esta magistratura en su sentencia rol número 2492-13, en el examen para acoger este requerimiento tiene un papel significativo el establecimiento de nuevos estándares en materia de justicia militar a partir de la obligación impuesta al Estado de Chile, incluyendo esta jurisdicción constitucional, en orden al deber de respetar y promover los derechos garantizados por esta Constitución y por los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile. Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativa al caso Palamara versus Chile. De modo que no nos encontramos ante un simple respaldo interpretativo que se adiciona en apoyo a los argumentos centrales de la sentencia. Efectivamente, se atiende al cumplimiento de un deber jurídico impuesto a todos los órganos del Estado, pues al decidir de esta forma una acción singular, esta magistratura entiende contribuir, en el ámbito de su competencia, al cumplimiento del deber impuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado de Chile, para adecuar al ordenamiento jurídico interno los estándares internacionales sobre jurisdicción penal militar. Cierro comillas. Pues bien, señoría excelentísima, para concluir, simplemente quisiera hacer énfasis en el punto que el señor Rafael Villarroel efectivamente era militar a la época de los hechos que están siendo investigados. En esta ocasión no es el momento para discutir la veracidad o no de los mismos, y tampoco es el momento para discutir de cuál tiene que ser el tribunal competente, sino que simplemente para solicitar respetuosamente a vuestra señoría excelentísima que al momento en que la ilustrísima Corte Marcial conozca de la apelación del incidente especial de incompetencia por declinatoria, no pueda tomar en consideración el artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, por cuanto su aplicación al caso concreto, como así ya lo ha resuelto su señoría excelentísima, resulta contrario a la Constitución, conculca el derecho a igualdad ante la ley, conculca el debido proceso y conculca los mismos derechos garantizados en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Es todo cuanto vengo a alegar. Muchas gracias, señor abogado. Por el Consejo de Defensa del Estado, alega doña Paula González Cáceres. Tiene la palabra, señora abogada. Muchas Perdón, gracias. hasta por 10 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Con su venia y ese excelentísimo tribunal, alego por el Consejo de Defensa del Estado. Su señoría excelentísima, como es de vuestro conocimiento, es el artículo 93 de la Constitución el que establece las atribuciones de este excelentísimo tribunal, y en su número 6 determina la
inaplicabilidad de un precepto cuya aplicación resulte contraria a la Constitución. ¿Y cuáles son los requisitos que señala la ley? La existencia de una gestión pendiente y que la aplicación del precepto pueda resultar decisiva a la resolución del asunto y que esto esté fundada razonablemente. Pues bien, en cuanto a que sea contraria a la Constitución, el requerimiento no propone un conflicto de constitucionalidad, sino de mera legalidad. La impugnación se sustenta en que el delito de malversación es un delito común que no afectaría bienes jurídicos militares. La jurisprudencia de este excelentísimo tribunal ya ha señalado que la acción de inaplicabilidad no es el medio para resolver contiendas de competencia. Este tribunal está llamado a determinar si la aplicación del precepto en la gestión específica resulta contrario a la Constitución mediante un examen concreto. No es la competencia de este tribunal controlar cuestiones de legalidad como la interpretación de una norma, que es lo que se propone en la especie. Le corresponde únicamente discernir si la aplicación de tal precepto es o no contrario a la Constitución, como se ha señalado en diversos fallos citados en nuestro escrito de observaciones, los que por economía procesal voy a dar por reproducidos. Pues, sin embargo, por la similitud con los argumentos al impugnar el artículo 5, número 3, me permito invocar la causa Roll 5893 del año 2019, en que este tribunal señaló que, no cuestionándose la existencia de la jurisdicción militar, sino que la aplicación a persona determinada porque no concurra en los presupuestos legales de competencia, ha indicado que lo planteado es una cuestión de legalidad, como ocurre en la especie. En cuanto a la existencia de una gestión pendiente, no se invoca una gestión pendiente relativa al artículo 5. Recordemos que el 26 de julio del 22, ante el quinto juzgado militar, la defensa del señor Villarroel planteó un excedente especial de incompetencia por declinatoria. Él fue rechazado y apelado con el propósito de generar una instancia para llegar a esta sede constitucional. Y esta sola solicitud ya deja de manifiesto que se trata de un tema de interpretación. Y esta cuestión de legalidad ya fue resuelta por el tribunal, rechazando el incidente porque el delito fue cometido por militares, el principio de ejecución del delito fue en recinto militar, son hechos con ocasión del servicio militar y respecto de funciones de carácter militar. Ahora bien, en cuanto a que la aplicación del precepto pueda resultar decisivo para la resolución de un asunto, esta norma ya fue aplicada por el juez de fondo, su señoría excelentísima, al iniciarse el procedimiento en el año 2012. Recordemos que esta causa data de septiembre de 2012. El 2013 fue sometido a proceso el señor Villarroel, el 2014 se revocó, 2015 a principios y a mediados hubo un cierre de sumario que fue revocado por esta parte al discutir la procedencia. En el 2018 hubo un nuevo cierre de sumario que se reabrió. Y en el año 2019 esta parte solicitó el procesamiento del señor Villarroel, el señor Matas y el señor López Rebolledo. Esta solicitud fue desestimada, repuesta y apelada. Y en el mes de noviembre del 2019 fue la Corte Marcial la que dispuso al fiscal militar instructor que hiciera efectiva la responsabilidad penal en estos hechos a los imputados Rafael Villarroel y Gustavo López por los delitos de malversación de caudales públicos. En este sentido, entonces, fue que el 13 de diciembre de 2019 se dictó el auto de procesamiento. Su señoría excelentísima, durante todo este procedimiento que ha durado más de 10 años, la defensa del señor Villarroel nunca cuestionó la competencia de la jurisdicción militar. Fue solo en el actual estadio procesal en que finalmente nos encontramos en plenario, en la etapa de contestación de la acusación, que se plantea el incidente especial de declinatoria por incompetencia, el cual fue rechazado, y es precisamente la apelación de este rechazo la gestión pendiente que se invoca, lo que a nuestro juicio evidencia el claro ánimo de sustraer los hechos de la acción de la justicia y lograr la impunidad. La preceptiva impugnada, su señoría, no va a tener aplicación ni va a resultar decisiva en lo que resta de la gestión pendiente. La inaplicabilidad no puede tener efecto retroactivo. En cuanto a la fundamentación, hay una ausencia de precisión concreta del modo en que el artículo afecta a las garantías. Se señala en términos abstractos una afectación al artículo 19, numerales 2 y 3 con el procedimiento penal militar,
no se precisa la forma en que la aplicación de alguna de las disposiciones del Código de Justicia Militar habrían afectado los derechos y garantías constitucionales. Se ha omitido argumentar si existen o no otros remedios jurídicos. Recordemos que la acción de inaplicabilidad es última ratio y en el caso concreto existe una solución de mera legalidad que era incidentar la incompetencia. Por otro lado, hay una vaguedad del recurso, pues no se señalan los aspectos de contraste con el procedimiento militar y este excelentísimo tribunal ya ha resuelto que no procede por la vía de la inaplicabilidad objetar procedimientos íntegros o sistemas procesales. Ahora bien, la competencia de los tribunales militares ya ha sido declarada por la excelentísima Corte Suprema, resolviendo precisamente en base al artículo 5, número 3. Me permito citar el rol 4306-2021, causa Milico Gate, FAM, Fondo de Ayuda Mutua, en que la Corte determinó que tratándose del delito común de fraude, en que los querellados e investigados revestían la calidad de militares en el desempeño de sus cargos y funciones propias, los delitos investigados habían sido perpetrados con ocasión del servicio y ejecutados en recintos militares, correspondía el conocimiento a la jurisdicción militar. Y es más, agregó que la interpretación restrictiva de la competencia fundada en que la justicia ordinaria entrega mayores y mejores garantías de un justo y racional investigación y procedimiento no puede llevar a desconocer la existencia de los tribunales militares y de sus facultades para investigar y juzgar los delitos que les corresponden. No puede llegarse al extremo de suprimir cuando se trata claramente de delitos cometidos por militares en el desempeño de sus cargos en cuarteles y respecto de funciones propias de dicha calidad, como ocurre en la especie. Otro ejemplo lo encontramos en la causa Rol 40967 del 2019, en que también se determinó la competencia de los tribunales castrenses por tratarse de delitos comunes cometidos por quien posee la calidad de militar al momento de la comisión, encontrándose en servicio activo y en cumplimiento de un desempeño rutinario, lo que señala la Corte que permite colegir que se trata de delitos cometidos con ocasión del servicio militar y por tanto de competencia de la jurisdicción castrense, como ocurre en la especie. Conforme con lo expuesto, su señoría, a nuestro juicio, no se verifican en la especie los supuestos para declarar la inaplicabilidad al caso concreto del artículo 5, número 3 del Código de Justicia Militar, por lo que se solicita el rechazo del presente requerimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora abogada. ¿Alguna consulta de parte de los ministros o ministras? El ministro Pozo va a formular una pregunta. A la requirente, ¿se quiere hacer cargo de esas sentencias que acaba de dictar la parte del Consejo de Defensa del Estado? ¿Las conoce? Sí, estoy Ya, en por conocimiento, ministro. Muchas gracias, señoría. Brevemente, pues sí. Sí, muchas gracias, señoría. Adelante, Excelentísimo. licenciado. Sí, muy brevemente. Efectivamente, estamos en conocimiento de la sentencia. Tuvimos la ocasión de revisarla en virtud del traslado evacuado por el Consejo de Defensa del Estado. Nosotros entendemos que no permiten variar las alegaciones ya vertidas por esta parte requirente. ¿Por qué? Efectivamente, por ejemplo, en el caso FAM, que aquí hizo mención mi contradictora, la Corte Suprema en este caso rechazó la contienda de competencia. No obstante lo cual, efectivamente fue porque tomó en consideración el artículo que por este acto nosotros estamos solicitando que se declare inaplicable por inconstitucional, porque nosotros no estamos poniendo en duda que exista esa norma y que exista la justicia militar. Lo concreto es que existiendo un artículo que avala y permite que delitos comunes cometidos por militares sean conocidos por la justicia castrense, que no permite garantizar, es una aplicación inconstitucional de la norma, que entendemos que también fue lo que ocurrió en la especie, solamente que en esa ocasión no se concurrió ante esta magistratura, señora excelentísima. Pero nosotros entendemos que el hecho de que se haya resuelto en sentido por parte de la excelentísima Corte Suprema no permite variar las alegaciones vertidas por esta parte, en el entendido que dicha norma resulta inconstitucional en el caso concreto. El Consejo querrá contestar. Señora abogada González, ¿quiere referirse a la pregunta del ministro? Brevemente, simplemente señalar que de la propia respuesta del requirente queda en evidencia de que lo que está en discusión acá es un tema de interpretación de la norma. Gracias. Muchas gracias, señora abogada. ¿Alguna otra consulta de parte de los ministros o ministras? No habiendo más consultas que formular, se da por concluida la vista de la causa. Que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias, buenos días. Hasta luego, señora excelentísima.